Pasos y huellas. Experiencias para avanzar. Temporada 1. Cuarto episodio. Presentado por David Gamboa Fajardo, filósofo, pedagogo y conferencista en desarrollo humano. Hoy tendremos la fuerza de voluntad para sacar provecho a las crisis. Conversando con Paola Cubides. Paola Cubides es trabajadora social, coach espiritual, especialista en pedagogías alternativas y pensamiento ancestral, fundadora de CANA, Escuela de Empoderamiento y Crecimiento Personal. Presenta caminos saludables para emprendedores conscientes que quieren hacer materializar su propósito de vida. Ha dedicado los últimos 10 años de su carrera a comprender y acompañar los procesos de crecimiento de jóvenes y adultos. Entre sus temas de especialidad se encuentran educación emocional, crianza emocionalmente responsable, autoestima y empoderamiento y autoaceptación como clave del éxito. En la actualidad, Paola reside en California, Estados Unidos, donde continúa formándose en herramientas terapéuticas para el desarrollo humano. Hola Pao, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. En serio, después de ese esfuerzo de lograr sincronizar nuestras agendas, qué bello tenerte de regreso a Colombia y que puedas visitar esta región. ¿Cómo te has sentido? Estoy muy contenta, en realidad estoy emocionada de estar aquí, primero porque hemos compartido espacios de mucha profundidad tú y yo, y que ahora lo hagamos en este contexto me encanta. Y segundo, porque cuando tú te vas, tu país de origen deja de ser simplemente un país o el país de origen y se vuelve tu tierra madre. Y cuando digo tierra madre me refiero a todo, ¿no? Que tu cultura, tu gente, tu espíritu, porque el espíritu colombiano es propio, ¿no? Y cuando te vas afuera y te das cuenta de que tú llevas todo eso contigo, entonces te sientes identificado y al regresar te sientes como el pez que cayó al agua de nuevo, ¿no? Entonces estoy muy contenta y gracias por la invitación. Yo feliz digo que sí. Vale. Pues mira, en este programa, sobre todo en cada episodio, estamos procurando hacer una apuesta muy puntual de algo en lo que podamos conversar, no desde teorías y, bueno, somos expertos en lo tema académico, pero a veces aterrizarlo a la realidad es difícil. Entonces, este espacio lo creamos con el objetivo de poder ir a eso cotidiano desde nuestra experiencia personal y compartirnos desde la experiencia personal. Para este episodio, nuestra apuesta va a ser el tema de la voluntad. Y creo yo que la primera pregunta que me gustaría hacerte en este diálogo es, cuando tú decides salir de Colombia para irte a recorrer Latinoamérica, mujer, joven, sola, muchas personas van a decir, ¿se requiere de qué? O sea, ¿qué fuerza, qué motor? Y yo creo que ahí para muchos eso será un indicio claro de voluntad. No sé, ¿cómo tú ves eso? ¿Qué pasó contigo cuando tomaste esa decisión y esa aventura? ¿Qué te motivó y cuál fue tu motor? Mira, a mí me causa mucha gracia que tú me preguntes eso porque la única cosa que yo no recuerdo haber necesitado en mi arsenal, yo llevo ya casi 7 años viajando y lo que yo no he necesitado es fuerza de voluntad, ¿sabes? Como no, o sea, no se me viene a la cabeza porque es que cuando tú necesitas fuerza de voluntad, lo primero que tienes que hacer es sospechar, porque hay algo adverso, o sea, hay algo de ti que se está resistiendo. ¿Por qué? Cuando yo emprendí todos estos viajes, la gente me decía mucha berraca, mucha brava, mucha valiente, me siguen diciendo hoy en día, y yo no, o sea, yo no siento dentro de mí que sea tanto una cuestión de valentía como una cuestión de corazón. Entonces, si tú me preguntas a mí qué se necesita para hacer esas cosas, corazón. Si mi corazón me está diciendo, anda, quiero ir a tal parte, quiero conocer el mundo, yo en mi espíritu, como en mi inocencia de mi niña interior,
Yo digo, sí, ¿no? Tú has visto los niños que ellos ven por allá una pelotica de colores y su impulso los lleva, o sea, su atracción hacia ese elemento los lleva. Ellos no necesitan fuerza de voluntad para pararse y decir, ay, sí, ¿será que voy por la pelota? No voy, no, es una gana y un impulso vital que te lleva allá. Entonces, lo que a mí me ha llevado a moverme tanto y a llegar tan lejos dentro de lo relativo, porque los seres humanos exploramos grandes distancias, ¿no? Pero lo que me ha llevado tan lejos a nivel cultural y a nivel de territorio ha sido el impulso vital, las ganas de vivir. Cuando me brota así el estómago por dentro y esa llama se prende, yo no le digo, no, apágate. Yo, al contrario, anda. Y no tengo que hacer fuerza de voluntad para prender la llama ni tampoco para apagarla. Es solo que estoy siguiendo mi instinto, ¿me entiendes? Ok, claro, mira, yo siento que para muchos el concepto de fuerza de voluntad, y por eso te lo pregunté como motor, es como esa maquinita que nos va impulsando a hacer las cosas y que tomamos una decisión para que esas cosas se den. Pero en eso que tú estás diciendo, dices, no, tal vez es al contrario. Si se requiere fuerza de voluntad es porque no está siguiendo realmente el verdadero motor. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tú entiendes o cómo podríamos entender qué es la voluntad? Mira, nosotros hemos entendido, igual yo ahorita te quiero rebotar la pregunta, pero en esta sociedad que nos ha tocado vivir, que es una sociedad del control, que es una sociedad donde tú controlas tu alimentación, cuántas calorías, cuántos carbohidratos necesito más vegetales, donde tú controlas tu educación, cuántos años, cuánto voy a pagar, por cuánto tiempo va a salir, que tú controles hasta tus relaciones de pareja, ¿no? Con quién, cuánto tiempo, en cuánto tiempo nos vamos a casar, cuándo vamos a tener hijos, cuántos, en dónde vamos a ver. Todo está muy controlado, ¿sí? Entonces la voluntad ha caído dentro de eso, ¿no? La voluntad aparece como una cosa que necesitamos cultivar, ¿no? Entonces la gente sale con esto de no tengo fuerza de voluntad o uy, mira, ese sí tiene voluntad, ese que está allá llegó al éxito porque tiene fuerza de voluntad, algo cuantificable, cuando la voluntad, como te decía hace rato, es un impulso que todos tenemos, es una fuerza vital. Sí, o sea, es tan natural que tu voluntad te está haciendo respirar sin que tú te des cuenta, porque la voluntad es la vida ocurriendo. Siempre que tú estás vivo, hay voluntad dentro de ti. Tus células están diciendo, vamos a respirar, vamos a digerir, vamos a pedir alimento, vamos a convertirlo en energía, y ellas lo están haciendo, y tú no pienses que las células están diciendo, uy, necesito pararme, voy a trabajar para que esta persona siga viva. No, es un impulso natural que ocurre, la vida ocurre, ¿no? Entonces, antes de rebotarte la pregunta, porque igual sí quiero conocer tu perspectiva, me gusta mucho pensar en el árbol, ¿no? El árbol de manzanas, por decir algo. ¿Tú crees que ese árbol está haciendo algún tipo de fuerza de voluntad para llenarse de frutos o de flores? En absoluto, ¿cierto? Él solo está siendo árbol, ¿no? Entonces, yo siendo Paola, viajo, siendo Paola me comunico, siendo Paola pongo mi palabra porque eso es quien yo soy. Entonces, en vez de preguntarte o de preguntarnos cómo tengo más fuerza de voluntad, deberíamos preguntarnos cómo soy más yo, porque ahí la fuerza de voluntad viene por añadidura. Pero entonces yo sí quiero que tú, o sea, te respondas esa misma pregunta y me digas qué o cómo entiendes tú la voluntad desde tu experiencia también. Claro, ahí yo siento algo, sin ser tan antropocentrista, pensando que es que los humanos somos una especie diferente a las demás, pero sí creo que hay una conciencia del por qué hacemos las cosas. Claro, que venimos de un condicionamiento desde pequeños donde se nos han inculcado casi que hasta las ideas más básicas que estructuran nuestro pensamiento. Eso que tú dices como que esa fuerza y ese motor natural que hace que las cosas sean, que sean lo que son, yo siento que ahí todavía no se aplicaría el concepto de voluntad por sí misma. Creo que la voluntad requiere de un pequeño proceso, de una toma de una decisión, y que la toma de decisión requiere de libertad. O sea, para mí no puede haber voluntad sin libertad. Es decir, la verdadera pregunta es, ¿somos realmente libres para tomar las decisiones que tomamos? Si no puedo tomar una decisión desde una profunda libertad, no estoy tomando una decisión. Se me ha condicionado para llegar a esa respuesta.
Entonces ahí es donde viene el asunto. Yo creo que la mayoría de las personas no están haciendo cosas por voluntad, simplemente están haciendo lo que les dijeron que tenían que hacer. O sea, no están viviendo ni tomando decisiones sobre sus vidas, sobre lo que están haciendo, todo lo que mencionaste, las parejas, las relaciones, la comida, ¿sí? Todo eso hace parte ya de un condicionamiento controlado que nos mandó la sociedad. Y estamos cumpliendo el libreto. Somos actores cumpliendo un libreto. Entonces, para mí, la voluntad empieza cuando te emancipas de ese condicionamiento, rompes con eso, encarnas la libertad y desde la libertad Sí. decides. En ese sentido, yo pienso que hay que darle el giro a la pregunta y es porque siempre yo soy coach y la gente llega, pero ¿cómo tengo más disciplina? ¿Pero cómo tengo más fuerza de voluntad? ¿No? Entonces, en ese sentido, estaría mejor darle un giro a la pregunta y decir, ¿cómo, en vez de decir cómo tengo más fuerza de voluntad, preguntarme qué es lo que está bloqueando mi voluntad, qué es lo que me está quitando la libertad de ser, ¿no? Es decir, ¿cómo tengo más voluntad? Porque la voluntad, estamos de acuerdo, es algo innato, preguntarnos qué es lo que me está bloqueando el ser. Y ahí, como tú dices, hay un montón de condicionamientos culturales. Bien, entonces la pregunta es, pues para mí, ¿cuál es la diferencia que hay entre las personas cuando hablamos de que unas personas tienen fuerza de voluntad o no? Y lo que cualquier persona nos diría es, ven, ¿qué me falta a mí para tener fuerza de voluntad? O sea, yéndonos así es último que dijiste. ¿Qué me falta a mí para tener fuerza de voluntad? ¿Por qué otros tienen o qué es lo que tienen? ¿Cuál es el proceso que estructura la voluntad? Mira, es que nosotros nos vivimos comparando todo el tiempo. Ahora que yo podría traer muchas experiencias de mi vida a este escenario, pero ahora que tú hablas del caso particular de los viajes, yo me acuerdo que yo nunca, jamás, yo vengo de una familia pequeña, humilde y como de un contexto cultural muy restringido durante mi adolescencia. Entonces yo nunca pensé ni en salir del país, ni en conocer Estados Unidos, ni en viajar. O sea, eso nunca estuvo dentro de mi imaginario. Simplemente ocurrió porque hubo un impulso vital que me llevó allí. Pero yo nunca estuve pensando, ay, mira, esta que sale en la televisión sí viaja, el fulanito de allá sí viaja, porque ellos viajan y yo no, que tienen ellos que no tenga yo, ¿sí? Entonces, con el tema de la fuerza de voluntad pasa lo mismo. Y es que siempre si tú te pones a ver las revistas, si te pones a oír la radio, verte la televisión, nos traen un montón de gentes, de personas que han triunfado, ¿no? Y las hacen ver como que esas personas tienen la disciplina perfecta, ¿no? Entonces tú te comparas y dices, ay, yo no tengo esa disciplina, ¿cómo hago para tener esa disciplina? Porque yo no estoy como esa persona está, ¿sí? Entonces ahí está el error más grande porque yo soy una persona y esa persona es otra persona, entonces no es que alguien tenga más fuerza de voluntad que otra persona, simplemente somos personas distintas y la comparación no viene al lugar, ¿no? Entonces, en vez de preguntarme por qué alguien tiene más fuerza o menos fuerza, me pregunto yo, ¿cuál es mi fuerza? ¿Cuál es? ¿Qué características tiene? Entonces, por ejemplo, tú me preguntas a mí, Paola, yo soy una persona, una mujer muy dinámica, con mucha vitalidad, con mucho fuego, y eso me lleva a emprender un montón de cosas, y de repente no tengo la misma, hablábamos como el reloj suizo de mantener todo al pie de la letra del plan hasta llegarlo al final y a feliz término, ¿no? Cuando emprendo algo con toda la chispa que me caracteriza, hay subidas y bajadas, y yo he entendido que ese es mi ritmo y esa es mi fuerza, ¿sí? Entonces, yo me empodero de mi capacidad de crear, me empodero de mi ímpetu de iniciar y soy compasiva cuando los sub y bajas por el camino van llegando, ¿sí? Entonces, esa es la naturaleza de mi fuerza, ¿no? Entonces, otra persona que sea tal vez más slow, que sea más tranquila, que le guste más el perfeccionismo, esa persona puede sentarse aquí donde yo estoy y decir, yo me empodero de mi perfeccionismo, me empodero de lo buena planeadora o buen planeador que soy, ¿me entiendes? Entonces, no sé si vamos como a la misma o si me sigues la idea, pero no es un asunto de comparar, sino de que conectes contigo y veas cuáles son o cuál es la naturaleza de tu fuerza de voluntad y no que la compares matemáticamente de si tienes más o menos que el vecino, que el magnate que apareció pues en la televisión. Sí, mira que quiero llevarte al terreno en el que estaba hace un momento, donde lanzo la pregunta por la libertad. Para mí no es posible hablar de que yo estoy tomando una decisión si no puedo tomar esa decisión libremente. Y libertad ahí se convierte en una palabra demasiado poderosa. Entonces,
¿Qué hay que romper de mí? ¿Qué cadenas o condicionamientos debo romper en mí para que emerja mi propio ser? Entonces hay una ruta que hacer hacia adentro, un conócete a ti mismo a tal punto que puedas identificar qué es lo realmente auténtico. Si no conectas con lo que realmente eres, tu ser realmente auténtico, pues simplemente estás haciendo lo que ya te dijeron que tenías que hacer. Y si estás haciendo lo que se supone que tienes que hacer, para mí ahí no hay voluntad. Así seas exitoso, así seas un emprendedor, así estés logrando metas, estás logrando las metas que otros te pusieron. Entonces no eres tú, sino son los sueños y las expectativas de otros que se están cumpliendo a través tuyo. Para mí, ese proceso de romper desde adentro para que emerja el verdadero ser y que ese ser tome la decisión de lo que quiere hacer. Esa decisión, para mí, es lo que conecta con la voluntad. Entonces, en ese sentido, ¿qué piensas tú acerca de cómo logramos ese primer paso para tener el coraje y la valentía de ir hacia adentro, de querer conocernos, de buscarnos, pero buscarnos con total honestidad? Y justo algo bello, esta mañana estabas dando la conferencia acá sobre la vulnerabilidad, pues que eso va a ser lo primero que va a pasar. Y te vas a enfrentar a tus vulnerabilidades, a tu ser real, quién eres tú realmente. Y desde ahí vas a empezar a emerger. Para mí esa es como la ruta. ¿Qué piensas tú de esa ruta hacia adentro para poder reconocerse y ahí sí poder saber qué es lo que tú quieres? Sí, mira, a mí me gusta hablar en términos de energéticos y a veces suena un poco como New Age, un poco esotérico y todo, pero no. Nosotros ponemos energía en hacer las cosas, ¿sí? Una persona que se levanta a las 4 de la mañana para ir al trabajo, eso le implica una energía, no solo física, sino emocional. Es como, me tengo que parar y tengo que ir. Hay un esfuerzo ahí, ¿sí? Entonces, la ruta que nos propone la sociedad, que es de ser disciplinado para conseguir las metas que te van a llevar al éxito, que te va a traer la aprobación de las personas, esa ruta implica un esfuerzo muy grande, ¿sí? Tú tienes que ir contra tu deseo más íntimo a diario, tienes que hacer el esfuerzo de pararte, luchar, aguantarte de repente malos tratos, de repente maltratar a otras personas, ¿no? Hace parte del juego de la sociedad en la que estamos y implica un esfuerzo muy grande. Entonces, cuando tú escoges el otro camino, cuando escoges el camino que me estás proponiendo, me estás diciendo como de ir hacia adentro y quitar toda esta máscara y quitar toda esta ruta hacia el éxito y quitar toda esta lucha por estar en la cima y poder como pisar a otros, ¿no? Cuando quitas esto y escoges este camino, adivina qué, la inversión energética es la misma. O sea, es un esfuerzo, por supuesto. Tú dices, mirarse honestamente, eso duele. O sea, llegar, como les decía yo esta mañana en la conferencia, llegar a casa y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Eso requiere coraje, requiere pantalones, requiere falda, requiere sostén, requiere, ¿me entiendes? Y eso es un gasto energético, ¿sí? Entonces, si tú lo pones en perspectiva, si yo voy a estar luchando lo mismo por esto que por esto, pero esto a largo plazo me va a convertir en una persona más serena, más liviana, más alineada, más auténtica con quien soy, ¿sí? Entonces, pues tú haces tu elección, ¿me entiendes? ¿Y por qué me gusta ponerlo en estos términos? Porque la gente tiene la idea de que este es el camino fácil, ¿sí? O sea, la gente en la sociedad tiene la idea de que, ay, yo sí me estoy esforzando, yo sí estoy luchando, y esta persona que está ahí tranquila en la montaña, encontrándose consigo misma, meditando, bueno, cualquier sendero espiritual o autoconocimiento que tú escogas, esa persona no está luchando. Eso es lo que pensamos, ¿no? Pero la realidad es que ambos se están esforzando mucho. La diferencia es que este se está esforzando por un cultivo que viene de adentro, mientras que este se está esforzando por mantener una máscara que es insostenible y por llegar a una meta que no le va a hacer bien a largo plazo, ¿ves? Es como, mira, cogiendo eso que estás diciendo, está la máscara y está la búsqueda de lo auténtico. Ahí creo que aparece una palabra muy poderosa que creo que es transversal a la mayoría de las culturas y que se le da como atributo entregado por los dioses a los hombres, a los seres humanos, y es el tema del libre albedrío.
Esta persona que está utilizando la máscara, que está cumpliendo con el éxito, con las expectativas que los demás le han impuesto, simplemente está cumpliendo con el libreto. Es una marioneta que está llevando una vida que no le es propia, pero que cuando se mira cree que es feliz porque está haciendo lo que debería hacer. Ya creció, estudió, se casó, tuvo hijos, tiene un trabajo, pasea cada fin de año, o sea, está cumpliendo el libreto y cree que está tomando decisiones cuando toda su vida ya fue decidida previamente. Entonces ahí no hay voluntad, para mí no hay voluntad. Pero cuando haces el camino de buscar realmente quién eres, te tienes que topar con el libre albedrío. Y ahí es donde yo quiero llevar esta conversación a ese terreno. ¿Cómo entiendes tú o cómo crees tú que se está aplicando ese libre albedrío en ese proceso de esa búsqueda espiritual, independiente de los senderos? Pero bueno, ¿cuál es el papel que juega el libre albedrío para tratar de encontrar la voluntad? ¿Sí? O sea, yo hablo de que la voluntad está perdida en esta sociedad. No tenemos voluntad. Queremos rescatar nuestra voluntad. Hagamos el proceso hacia adentro, rompemos, encontramos nuestra libertad, y cuando encontramos la libertad tenemos que encontrar la posibilidad de decidir. Ahí es donde creo que, a donde quiero llevar. Mira, a mí me parece muy complejo hablar de libre albedrío sin volverlo una abstracción, ¿sí? Sin aplicarlo en la vida cotidiana. Y para poder hacer eso, o sea, para que no sea una abstracción, uno tiene que hablar de fe. ¿Por qué? Porque tú me acabas de decir, nosotros actuamos condicionados por lo que nos dijeron que era el mundo, y eso es lo único que conocemos. Entonces, como estamos condicionados por eso, que es lo único que conocemos, pues ese libre albedrío es albedrío, pero no es libre, está condicionado, ¿sí? Entonces, esa es una ruta, y la otra ruta es actuar en función de algo que no conocemos, y eso requiere fe, ¿sí? Es una cuestión de decir, por ejemplo, como me pasó a mí con estos viajes, o sea, yo no sé, yo estaba muerta del susto la primera vez que salí del país, cuando estaba cruzando la frontera. Yo decía como, ¿qué me espera? No tengo ni idea, ¿sí? Yo lo único que sé es que hay un impulso dentro de mí que me está pidiendo esto y yo lo voy a hacer, ¿sí? Y obviamente que, claro, era mucho más chica y más inconsciente, pero si yo ahorita a la edad que tengo volviera a tomar la misma decisión, mi mente traería un montón de condicionamientos. Vas a un lugar desconocido, no conoces a nadie, llevas poco dinero, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que nos condicionarían. Pero es ese impulso de fe, ese impulso vital de no sé qué hay, pero tengo fe de que si está aquí adentro es por algo. Eso es todo lo que podemos pensar del libre albedrío. Ahora, el hecho de que en un inicio sea una cuestión de fe no significa que lo siga siendo para siempre, porque a medida que tú vas dando ese salto una y otra vez, entonces vas a decir, oh, esta cosa que me hablaba dentro soy yo, uy, déjame ver, soy valiente, soy sabio, soy artista, ¿no? Entonces te empiezas a conocer y eso que era incierto ya no lo es. Wow, me parece súper interesante esa forma como introduciste el salto de fe. Salto de fe, te lanzas en un paracaídas confiando en que el paracaídas se va a abrir. No tienes ninguna garantía de que ya revisaste que el paracaídas funcione, pero cuando saltas confías en que funcione. Y eso que dices de, bueno, hay que hacer un salto hacia eso completamente desconocido para tratar de encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra fuerza, con nuestro poder, con lo que somos, con nuestros dones, con lo que somos. Pero entonces ahí hay un riesgo. Y es cuando miramos hacia el otro lado, nos han enseñado a saltar y a confiar ciegamente en que la ruta que nos vendieron del éxito es la más segura y que te da las garantías. Te da la garantía de la estabilidad, te da la garantía de que todo está resuelto, de la zona de confort, de la comodidad. ¿Y qué termina pasando? Que llamamos voluntad a ser productivos. Nos levantamos todos los días porque voy a ir a trabajar. Porque tengo la fe de que... Y al trabajar voy a tener dinero y el dinero me va a permitir tener lo que yo quiera y tengo la familia y tengo lo que debería tener. Y creemos que voluntad es obligarme a levantarme por las mañanas para producir. Y sucede que aquellos que no logran cumplir con esas metas sociales de producción sufren. Y sufren tremendamente porque no están cumpliendo con eso que se espera de ellos. Entonces comienzan a decir, es que me hace falta fuerza de voluntad. En los dos casos, uno cree que voluntad es hacerlo, producir,
Y el otro dice, no tengo suficiente fuerza de voluntad porque no estoy produciendo lo que debería. ¿Sí? A los dos los pongo en ese mismo paquete, diferente a esta ruta. Pero, ¿cómo ves tú este tema de cómo la sociedad actual de la autoexplotación y de la sobreproducción nos tiene en ese punto? De que cada vez nos dice desde ese positivismo tóxico de tú todos los días puedes, tú puedes, pero ¿es para qué? Para que produzcas más. ¿Cómo ves eso? Terrible, terrible. O sea, mira, me toma de verdad unos segundos recomponerme porque eso es algo que me rompe el corazón. Si tú miras siglos atrás, habían esclavos y había una persona con un látigo. Avanza, 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 ¿no? Esa persona con ese látigo ya no hace falta en esta sociedad porque la tenemos adentro. Hay adentro una persona diciéndonos, avanza, qué perezosa, dale, tú puedes, no sé qué, ¿no? Y es un sometimiento que cuando tú me lo cuentas y yo lo siento y lo noto, digo, qué triste que nosotros tenemos adentro ¿cómo se dice esa persona que está con el látigo? Un verdugo. Un verdugo. Nosotros tenemos un verdugo adentro que está ahí pidiéndonos todo el tiempo y es una esclavitud autoimpuesta. Me gusta esa palabra de autoexplotación, ¿sí? Entonces, me gusta esta introducción que haces del tema de la estabilidad y de la ilusión de seguridad, porque la razón por la que ese verdugo tiene poder y la razón por la que nos levantamos a trabajar todos los días es porque creemos que vamos a lograr algo, ¿sí? Pero mira, o sea, si tú te sientas, o sea, tú, yo y cualquiera, no necesitas ser filósofo, ni necesitas hacer nada, cualquier persona que se siente a revisar la realidad colombiana, latinoamericana, va a saber que aquí no hay garantía de nada. Y que esa garantía que nos han vendido es mentira. O sea, no necesitamos ni ahondar mucho en esto porque es la verdad. O sea, tú te das cuenta que estudiar no es garantía, que casarte no es garantía, que tener hijos no es garantía y que te cuiden en la vejez. O sea, eso todos lo sabemos, ¿no? Pero nos hemos hecho un poco el engaño de que sí, ¿no? Entonces, un gran primer paso es tanto para los que producen mucho como para los que se sienten que no tienen fuerza de voluntad, es decir, mira, yo quiero tener fuerza de voluntad o estoy teniendo fuerza de voluntad para alcanzar esta garantía, pero tengo que reconocer aquí ahora que esa garantía no existe. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Sí, mira que ahí me haces pensar en el costo. Cuando analizamos esta persona que sintiendo miedo de una búsqueda más profunda, porque desde niños, en la crianza, en la educación, se le fue condicionando para que se asustara de mirar hacia adentro, de buscarse, de conocerse, de encontrar su singularidad, su particularidad, su diversidad. ¿Sí? Todos somos completamente diferentes, pero no, somos una sociedad homogenizada donde todos somos iguales y debemos cumplir con estos patrones. Entonces, una vez al niño se le introducen estos patrones y se le dice, esto es lo que debes vivir, ya se le dijo, solo tienes este camino. Entonces asumimos ese camino y vamos por ese sendero, pero vivimos asustados de, no sabemos qué es lo que hay al otro lado. Llámalo incertidumbre, llámalo no tener certeza, llámalo vacío. Y nos aterra. Entonces nos asustaron de lo que no conocemos y nos dijeron, pero camina sobre lo que ya conoces. Confía que mañana va a salir el sol y con la salida del sol mañana vas a lograr una meta, pero te impusieron esa meta. Entonces tú ya te levantas para cumplir esa meta. Entonces en la medida que vas avanzando en ese camino de esa supuesta realización, estás renunciando a tu propia posibilidad de buscar tu felicidad. Y ahí es donde yo quiero llevarlo a un terreno más picante. Y es si seguimos por ese camino de la sobreproducción, la autoexplotación y de cumplir con lo que nos dijeron que teníamos que cumplir, cada vez estamos más lejos de la felicidad. Yo quiero conectar un sendero de conocimiento profundo, de reconocer quiénes somos realmente, lo auténtico, con la posibilidad de ser felices. Para mí no podremos llegar a ser felices si no viene como resultado de una voluntad que viene conectada desde la libertad del individuo que decide ser feliz. No porque le dijeron de esta manera vas a ser feliz. No, es que si tienes esto eres feliz. No, es la búsqueda profunda, conectando contigo mismo, permitiéndote florecer, emerger, romperte desde adentro para salir y que ese ser que sale, que es único,
dice, ok, yo soy esto. Ahora, ¿cómo me realizo? ¿Cómo evoluciono? Para mí, la felicidad tiene que ver con la evolución. Entonces, para mí este es un camino, pero ese camino es desconocido, que este no tiene ninguna certeza. De hecho, no tenemos información sobre esto. Toda la información que tenemos es la que nos condicionaron sobre esta realidad de cómo debemos llegar a ser. Entonces ahí es donde yo planteo ahora no solo el tema de la voluntad conectado con la felicidad, sino, ¿crees que es posible de alguna manera ser feliz dentro de este universo que tiene estas dos posibilidades, producir y ser exitoso creyéndose esa ilusión, o ser un frustrado porque no produjo, por lo tanto, les dice no logré la ilusión? Eres un fracaso. Pero en realidad, ¿tú sientes que puede haber algo de felicidad ahí? Definitivamente, ay, definitivamente. ¿Cómo no? Mira, ay, a mí me emocionó. Y tú dijiste la palabra clave que es la evolución. Lo que te decía ahora rato, el que está trabajando desleal a sus sentimientos está teniendo una lucha. El que está trabajando leal a sus sentimientos también está teniendo una lucha. Pero ¿por qué este es feliz y este no? Porque la lucha que este está teniendo es una lucha evolutiva, que como persona, que como ser, que como alma te va a llenar de propósito y de evolución y de expansión constante. En cambio lo que tiene es una negación constante, negación. Entonces la vida, y si tú te pones a mirar las personas que más avanzan en edad y en éxito, entre más avanzan, más insatisfechas se sienten, ¿no? En cambio entre más avanza, con todo y que tiene sufrimiento, con todo y que tiene lucha, entre más avanza, más expandido, más creciente está. Y ahora yo quiero como hacer una salvedad en esto que tú dices, y es lo siguiente. Nosotros pensamos que cuando nos dedicamos al trabajo interno, nuestra vida productiva carece de importancia o desaparece, y no es cierto porque, como dijo Marx, el trabajo hace al hombre, y nuestro hacer o lo que materializamos, el vaso, la mesa, ahí está la expansión de nuestra persona. El problema es que en esta sociedad se cortó ese lazo. Esto que yo hago ya no es una expansión de mí, porque mi propósito de vida no era ser ese vaso, ¿me entiendes? Mi propósito de vida, por ejemplo, yo hablándote en mi caso particular, ha sido crear una comunidad de mujeres. Y en cada momento que estoy creando esta comunidad de mujeres o esta comunidad de sanación de lo femenino, yo me encuentro que estoy evolucionando, que estoy aprendiendo, que estoy expandiendo y que también estoy sirviendo, ¿no? Entonces, no es que porque Paola se dedica a un trabajo de conocimiento interior, su productividad está muerta. Al contrario, es una productividad viva, vibrante, pero vibrante de vitalidad y de gusto, no de porque me tocó ser más productiva para ganar aprobación social o para tener el éxito, ¿no? Ok, bueno, pues ya cerrando esta conversación, como cogiendo detalles, me parece que ya lanzaste una cosa chévere que hace el puente. ¿Por qué? Porque las personas podrían llegar a pensar que lo que estoy diciendo es solo aquel que emprende un camino de búsqueda espiritual profundo, de conocerse, que se emancipa de esta estructura que lo condiciona, logra la libertad. Cuando logra la libertad, se conecta con su voluntad. Al tener la voluntad, puede decidir llegar a ser feliz. Y en el lado opuesto tendríamos, o eres productivo y eres exitoso, pero no eres feliz, o eres un fracasado porque no eres exitoso. Y entonces los dos están condenados a no ser felices. Cierto que ese puente que se va de la felicidad para acá es, bueno, partamos del hecho de que de entrada no es posible esta ruta, así como nos iluminamos de hoy a mañana. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda decir, ok, esta es mi realidad, y en esta realidad por lo menos sí puedo empezar a hacer la tarea. Y empezar a hacer la tarea es, revisa qué es lo que te tiene siendo lo que eres, qué es lo que no te permite ser mejor persona. Y entonces ahí sí podemos revisar nuestras heridas emocionales, nuestros vacíos, nuestros miedos, comenzar a sanarnos, desmontar las jerarquías que nos han hecho tanto daño, y en ese proceso empezar a construirnos como una mejor persona. Y esta mejor persona ya no va a ser tan plenamente esclavizado por esas dinámicas, pero también entiende que se necesita trabajar para vivir. Entonces sí comienza a encontrarle un propósito a su trabajo que conecte con lo que lo llena, ¿sí? A pesar de que estoy viviendo en este mundo real, porque pues no me puedo ir para este, pero sí puedo estar en este, habito este mundo real.
pero lo comienzo ahorita desde un proceso de expandir mi conciencia, por lo menos tratar de tomar cada vez más decisiones que conecten con lo que me llena, con mi propósito de vida, con lo que me hace sentir mejor, ¿sí? No paso por encima de nadie, comienzo a tener unos valores claros y ante todo como que mi construcción comienza a tener algo de autenticidad. Yo creo que solo es gracias a que se logre unos pequeños matices de autenticidad que empezamos este camino sutilmente. No podemos pretender hacerlo de una, pero creo que en la medida en que vayamos rompiendo con cositas ya estamos ganando suficiente. Y ahí nos desmontamos la idea del fracaso y del éxito. Ahí dejamos de pensar en tener para buscar el ser. Y ahí ya empezamos a hacer la tarea. Claro, mañana me voy a levantar. Mañana voy a buscar algo para hacer, para conseguir el dinero para comer. Y prepararé mi comida y seré productivo en algo. Pero trataré que ese productivo en algo, como tú lo mencionas, ya no solo sea mi trabajo expropiado para, sino que ese trabajo se conecte con lo que realmente me llena, que sea la expansión de mi ser y que de una u otra manera en ese acto también le estoy aportando al mundo, ¿sí? Esa es como un poquito mi cierre desde lo que yo estoy percibiendo y es, tampoco voy a decirle a la gente, no, ya están condenados a no ser felices porque ustedes no pueden tener voluntad. Yo digo, no, vamos a empezar a construir migajas de voluntad con migajas de libertades. Así tengamos que elegir entre cadenas, por lo menos empezamos a elegir, pero seamos conscientes de la situación. O sea, no seamos zombies autómatas. Entonces mi invitación comienza a ser eso, esa búsqueda de esas pequeñas chispas de autenticidad. Sí, yo ahí quiero agregar algo y es que mira, yo soy mujer y tengo un espíritu maternal muy profundo que cuando yo veo que una persona tiene que hacer el trabajo de construirse, igual que tú, yo quiero que lo haga con dulzura, con calma, que sean los pequeños pasos los que vayan contribuyendo, ¿no? Y invito a las personas a que hagan eso porque también estamos acostumbrados a darnos muy duro. Pero hasta ahí. De ahí en adelante tenemos que reconocer y aceptar que va a ser difícil tomar decisiones, ¿sí me entiendes? Hablaba hace poco con una mujer para cortarte el caso rápido y ella me decía, mira, llevo 15 años en esta empresa, ya escalé hasta el tope, ya di todo lo que tenía que dar y ¿ahora qué? Y yo tengo como estas ganas, me encanta el tejido, yo quiero hacer esto, pero es que no sé. Entonces eso hay que tomar una decisión radical, o sea, mi amor, ya estuviste 15 años, ¿sí? Ya es el momento de que tomes y esa decisión de lanzarse ella a emprender su propia cosa es una decisión que va a costar trabajo. Entonces los cambios siempre implican ruptura, los cambios siempre implican duelo y no hay una manera de que sea diferente. Entonces podemos hacerlo con amor, con compasión, sí. Paso a paso, sí. Poquito a poquito, sí. Pero ten presente de que siempre te va a costar algo y eso es algo que hay que dejar muy claro porque si no, entonces nos pasamos la vida aplazando las decisiones que nos liberan porque no queremos que nos duelan. Y se entiende, ¿no? Porque ya estamos muy dolidos, pero como te digo, o sea, aquí se lucha, aquí también y eso no hay que hacerlo, ¿me entiendes? Total, bueno, yo quiero cerrar primero pues agradeciéndote totalmente. Siento que para mí una conclusión que me queda de este ejercicio es el sendero de lograr la voluntad debe ser a través del amor. Ámate a ti mismo es comienza a conocerte y a través de que te conoces sabes que puedes dar a los demás y ese es tu aporte a la realidad de afuera y ahí comienzan a darse en esos pequeños visos yo lo llamaba de libertad, de deconstrucción, de realmente apropiarnos del mundo en el que queremos vivir. Entonces creo que cierro este episodio agradeciéndote de todo corazón, qué bello que estés acá y nada, invitándote a que sigamos haciendo cosas en diferentes partes del mundo porque hay que despertar, hay que estar aportándole a la conciencia colectiva para que se siga expandiendo. Definitivamente. Bueno, yo quiero cerrar con decir que tengo una fe enorme particularmente, o sea, en la humanidad, pero particularmente en el pueblo colombiano. Yo siento que tenemos esa valentía que hace falta para pensarse en nuevas maneras de vivir. A diario lo estamos haciendo, entonces mi fe es absoluta e infinita en que cada persona que está escuchando esto en este momento y que esta conversación que estamos teniendo
puedes sembrar una semilla y que ese corazón de esa persona es definitivamente tierra fértil. Desde que sea un corazón latino, colombiano, humano, es tierra fértil para que nos lancemos a dar esos cambios. Entonces, yo feliz de seguir tejiendo contigo, co-creando. Muchas gracias por la invitación y me encantaría dar un gran abrazo.